Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9. Como introducción, veremos algunos aspectos de la tierra después del diluvio en relación con los hijos de Noé. Noé y sus hijos se enfrentaron a una tierra dramáticamente diferente a la que habían conocido. En primer lugar, el mundo, que estaba densamente poblado y que rebosaba de animales, solo tenía ahora los 8 pasajeros del arca y a las criaturas preservadas en él. Segundo, la tierra seca había disminuido francamente en superficie y sobre ellas se veían las montañas recién formadas, abruptas y con roca desnuda cortada en profundos cañones. En algunos lugares donde habían estado los tesoros más valiosos, como el oro, la plata y las piedras preciosas que la gente idolatraba, ya no estaban más. Habían sido ocultadas de la vista de los hombres. Y además, inmensos bosques habían sido sepultados. Esto podemos encontrar en Patriarcas y Profetas, páginas 98 y 99 de Elena de White. Tercero, había una clase de animales que Dios no creó, muy grandes, que desaparecieron con el diluvio. Dios sabía que la fuerza del hombre se vería disminuida y estos animales gigantes no podrían ser controlados por un hombre débil. Spiritual Gifts, tomo 3, página 92 y 93, y Spiritual Gifts, tomo 4, página 121. Estas son citas en inglés de este libro llamado Spiritual Gifts o Dones Espirituales. Tanto hombres como animales eran ahora mucho más pequeños que los antediluvianos. Cuarto, aunque las estaciones causadas por la traslación de la Tierra alrededor del Sol se mantendrían como Dios lo había prometido en Génesis 8:22, permitiendo así las actividades agrícolas, el clima de la Tierra había cambiado drásticamente. Ahora aparecería la lluvia, causada por la radiación solar y la evaporación de las abundantes aguas marinas. De esa manera se estableció el ciclo del agua, que aunque no era perfecto, permitió el crecimiento de cosechas suficientes para los habitantes de la tierra. Además, el intenso mecanismo durante el intenso vulcanismo, es decir, la actividad de volcanes durante el diluvio, apoyados por muchos geólogos adventistas en sus estudios de los afloramientos rocosos, había además elevado tantas cenizas hacia la atmósfera que produjo oscurecimiento de la luz del sol y disminución de la temperatura, trayendo las eras glaciares y la formación de los casquetes polares. Patriarcas y Profetas 99. A pesar de todos estos cambios,
había algo que no había cambiado, la naturaleza humana, que seguía siendo pecaminosa. Y esto lo afirma Génesis 8:21, que en su última parte dice: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, el diluvio no había cambiado la naturaleza humana con tendencia al mal que se había establecido después de la caída de Adán y Eva. Pero sí habían cambiado algunas cosas en la condición humana. El hombre era mucho menos longevo, pasó a vivir mucho menos tiempo. Y esto en parte se debía al régimen carnívoro. Era menos inteligente y con menos talentos que los antediluvianos. Veamos ahora como primer punto la maldición de Cam. Los hijos de Noé aparecen en Génesis 9:18 como las cabezas de las naciones que habría en la tierra humana. Noé tenía 500 años cuando recibió las órdenes de Dios de construir el arca y aún no tenía ningún hijo. Medio milenio pasó antes que su hogar fuera bendecido con hijos. Por el orden presentado en este versículo, se podría deducir que el mayor de sus hijos era Sem y Jafet el menor de sus 3 hijos. Pero, comparando texto con texto, se ve que este orden que uno deduciría de Génesis 9:18 es incorrecto. En primer lugar, los hijos de Noé no eran trillizos, porque Génesis 9:24 dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, Cam. Entonces no eran trillizos y acá se establece que Cam era el menor. Y Génesis 10:21 dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Ahora, este texto es un poco ambiguo, el de Génesis 10:21, porque de acuerdo al capítulo 9:24, Cam era el menor de los hermanos, y el pasaje de Génesis 10:21 se refiere a que Sem o bien Jafet eran el hermano mayor de Caín, o eran los hermanos mayores de Caín. Ver Génesis 10, 20 y 21. O sea, tiene una ambigua construcción gramatical. Por Génesis 11:10 sabemos que Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Ese dato nos hace ver que Noé tenía entonces 602 años. Por lo tanto, la edad de Noé cuando nació Sem fue de 502 años. Pero uno de los 3, el mayor, nació en el año 500 de Noé, porque Génesis 5:32 dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Estos textos nos llevan a la conclusión de que en realidad Jafet era el hijo mayor de Noé, nacido cuando su padre tenía 500 años. Sem nació posteriormente en el 502 y Cam nació después
y por tanto era el más joven, aunque no sabemos la fecha exacta de su nacimiento. Entonces, ¿por qué se menciona a Sem como si fuera el primero de los hijos en Génesis 5:32? Es así por la importancia que tiene Sem como progenitor del linaje postdiluviano del cual saldría el Mesías prometido a Eva, y de él también el pueblo de Dios. Génesis 9:20 nos informa que Noé, a quien se le había dado permiso de matar animales y comer su carne, comprendió que era necesario cultivar inmediatamente la tierra. Noé había preservado semillas en el arca y obtener alimentos de ella. Armenia, la región donde se detuvo el arca, era conocida en la antigüedad como una zona de viñas, aunque por supuesto no solo sembró viñas. Noé no hizo nada malo al plantar una viña, ya que es una de las plantas más nobles de la creación y su fruto es muy benéfico para la salud. Pero el error de Noé fue beber una bebida fermentada a partir del jugo de uva y por lo tanto embriagante. Puesto que la embriaguez había sido uno de los pecados prevalecientes de la era antediluviana, suponemos que Noé estaba familiarizado con los efectos del alcohol. ¿Quién hubiera pensado que un hombre como Noé, que había caminado con Dios durante siglos y que había resistido las tentaciones de multitudes de personas, caería solo? Una hora de descuido puede manchar la vida más pura y deshacer mucho del bien que ha sido hecho en el curso de los años. Con toda razón, Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, ya que degrada los principios morales y expone al hombre a incontables males. El hombre pierde el dominio tanto de las facultades físicas como mentales cuando está alcoholizado. La intemperancia de Noé trajo vergüenza a un anciano respetable y lo sometió a las burlas a uno que era sabio y bueno. Bajo el efecto del alcohol se había quitado sus ropas y yacía desnudo en el suelo. El que primero lo vio parece haber sido Canaán, el cuarto hijo de Cam, y riéndose y burlándose se lo dijo a su padre, Cam, y ambos lo vieron desnudo a Noé, y en vez de llenarse de dolor por su vergonzosa condición, se regocijaron en lo que veían y ruidosamente lo propalaron. Cuando Sem y Jafet acudieron, los hijos mayores, criados en el mismo hogar y bajo las mismas condiciones, respetuosamente tomaron la ropa del anciano y andando hacia atrás, para evitar mirarlo, lo cubrieron. Entre los tres hijos de Noé, pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había visto en el mundo antediluviano. Cuando Noé despertó y supo lo sucedido,
habló proféticamente y predijo la historia de las 3 razas que habían de proceder de sus hijos. A Cam, quien hacía mucho había perdido la reverencia hacia su padre, el respeto hacia él, y se había hecho impío y vil, le dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Génesis 9:27. La maldición de Noé no parece haber sido pronunciada con resentimiento, sino como una profecía. No era una maldición, sino una predicción, es decir, no colocaba a Cam o a Canaán o a sus descendientes en las cadenas de un destino férreo que no podía evitarse. No era una predestinación fatal, no era una maldición, sino una predicción, es decir, no coloca a Cam o a Canaán o a sus hijos en las cadenas de un destino férreo que no podía evitarse. No era una predestinación fatal, sino sólo una predicción de la cual podría escapar si cambiaba su carácter. Pero si las malas características de Cam y sobre todo de Canaán se repetían y multiplicaban en sus descendientes, llegaría sin duda a ser un siervo de siervos, tanto de Sem como de Jafet, sus hermanos y de los descendientes de ellos. Las bendiciones dadas a Sem y a Jafet en Génesis 9:26, más bien que desear el bien de Sem, en realidad alaban a Jehová, el Dios de Sem. Por tener a Jehová como su Dios, Sem sería el receptáculo y heredero de todas las bendiciones de la salvación que Jehová prodiga sobre sus hijos fieles. Engrandezca Dios a Jafet, dice también Génesis 9:27. Aquí se enfatiza la notable expansión y prosperidad de las naciones jaféticas. Con el tiempo, los descendientes de Jafet se posesionaron de muchas tierras que eran, en primer lugar, de los semitas, y moraron en ellas, pero al mismo tiempo Jafet fue conquistado espiritualmente por los semitas, y así figuradamente los recibió dentro de sus tiendas. Esto también se refiere a la predicación del Evangelio que nació dentro del judaísmo y se propagó a todas las tierras de los gentiles, mayormente pobladas por descendientes de los jafetitas en la época de los Hechos de los Apóstoles y posteriormente. Bien, veamos ahora algo acerca de la genealogía del Génesis. La genealogía es la lista de los descendientes de cada uno de los hijos de Noé. ¿Cuáles son los propósitos de la genealogía de Génesis 10? Primero, enfatizar la naturaleza histórica de los acontecimientos bíblicos que se asocian con personas reales que vivieron y murieron y cuyos días están contados con precisión. Entonces podemos entender que estos relatos del Génesis no son leyendas, son históricas.
Bien, en segundo lugar, las genealogías sirven para demostrar la continuidad desde la antigüedad hasta la época contemporánea del autor del Génesis, que fue Moisés, estableciendo un vínculo claro entre el pasado y el presente. Y en tercer lugar, recordarnos la naturaleza humana pecadora, su fragilidad y el trágico efecto de la maldición del pecado y sus mortíferos resultados en las generaciones subsiguientes. Sin Génesis 10, nuestro conocimiento de los orígenes y de las interrelaciones entre las diversas etnias sería muy incompleto, mucho más de lo que es. Confirma además el versículo de Hechos 17:26 que dice que de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, es imposible, según Génesis, entender que algunos pueblos fuera de Noé y sus hijos se salvaron del diluvio. Bueno, los hijos de Noé, nacidos los tres antes del diluvio, Sem, Cam y Jafet, no están presentados según su edad, sino según su importancia relativa para los hebreos. Sem significa nombre o fama. Cam significa calor o también vida. Y Jafet significa belleza o expansión. Los nombres reflejan los sentimientos de Noé al nacer sus hijos. Sem le aseguró a Noé fama a través de sus descendientes piadosos y sobre todo a través de Cristo, su descendiente en el futuro. Cam tuvo un lugar particularmente caluroso en el corazón de su padre, y Jafet le permitiría ver la expansión de su familia a través de la tierra. También sugieren previsión profética, porque Sem fue famoso por su descendiente, en primer lugar Abraham y finalmente el Mesías. Cam tenía una naturaleza ardiente, desenfrenada y sensual, y el nombre de Cam se ha perpetuado hasta el día de hoy en el pueblo judío, y su versión actual es Jaim. Jafet, sus descendientes se esparcieron por varios continentes. Bien, los hijos de Jafet fueron Gomer, los antiguos cimerios de la familia de naciones indoeuropeas. Al norte de Asiria se establecieron primeramente, luego invadieron Armenia y fueron gradualmente absorbidos por los pueblos de Anatolia. Crimea lleva este nombre por ellos. Eran un pueblo guerrero que inspiraba terror en los pueblos invadidos. Magog, en alguna región del Mar Negro, en las proximidades de Gomer, se estableció este pueblo que surgió de su hijo Magog. Otro hijo de Jafet, Madai, los medos, en la elevada altiplanicie irania fue su hogar al este de Asiria. Se hizo una nación más poderosa en el siglo VII a.C. que se unió con los babilonios, venciendo así al reino asirio, al norte del río Alis, y su capital fue Ecbatana,
Luego se une a Persia para vencer a Babilonia y por primera vez en la historia la supremacía mundial cayó en las manos de una raza indoeuropea. Javán, el cuarto hijo, es el progenitor de los griegos, especialmente los jonios, habitantes de las regiones costeras occidentales del Asia Menor. El quinto hijo, Tubal, vivieron en la zona de la Capadocia meridional en Asia Menor y luego se desplazaron hacia Armenia, donde se relacionan con ellos los griegos del período clásico. El sexto hijo, Mesec, también llamados los mosquianos o Mushku, se localizan al norte de la Mesopotamia y luego en Frigia, en Asia Menor, y son vencidos posteriormente por los cimerios y lirios. El séptimo hijo, Tiras, es el antecesor de los tirsenos en la costa occidental del Asia Menor y fueron piratas. Los hijos de Cam, en primer lugar tenemos allí a Cus, que fue la antigua Etiopía, también llamada Nubia, parte de Egipto y de Sudán y parte occidental de Arabia. Misraim, que dio lugar a Egipto, lo cual nombre Misraim significa las dos tierras, y también Misar, que significa la estrella de la constelación de la Osa Mayor. El tercer hijo de Cam fue Fut, localizado sus descendientes en la costa africana de Somalia y Eritrea. Canaán, que ocupa sus descendientes toda Palestina desde el Líbano al norte hasta Egipto al sur, y el idioma era francamente semítico. Cus fue el progenitor de Nimrod, quien fundó la primera ciudad-estado de Mesopotamia, Babel. Bueno, los hijos de Sem, entre ellos tenemos Elam en Mesopotamia con su capital Susa, Asur en la parte central del valle del Tigris, hasta Armenia al norte y Media al sur, que fueron los que dieron lugar a la nación asiria, caracterizada por su crueldad. Arfaxad, los caldeos al sur de Babilonia. Lud, los arameos, que fueron un pueblo que se extendió ampliamente en Asia Menor y estuvieron muy difundidos en esta época. Y finalmente Eber, que dio lugar a los hebreos, entre otros pueblos. En resumen, podemos decir que los semitas, descendientes de Sem, se localizaron en el valle formado por el río Tigris y el río Éufrates y en la mayor parte de Arabia, o sea, la Mesopotamia y en la mayor parte de Arabia. Los jafetitas se localizaron hacia el norte alrededor del Mar Negro y hacia el oeste ocuparon las costas mediterráneas hasta España. Y los camitas estuvieron en el sur del Asia Menor, en la costa de Siria y Palestina, en la costa arábiga del Mar Rojo y especialmente en África. Esta rápida multiplicación de la raza humana nos muestra el cumplimiento de la voluntad de Dios de que se esparcieran y poblaran toda la tierra. Todos los nietos de Noé nacieron después del diluvio y se establecieron, como hemos visto, en Medio Oriente, en África, en Europa y Asia Menor. Por supuesto que en partes. A partir de allí, los siglos subsiguientes, la esparción de la raza humana fue siendo cada vez más extensa hasta cubrir toda la tierra
existente. Bien, veamos ahora el tercer punto, la torre de Babel y la confusión de lenguas. El mandato de multiplicarse y poblar la tierra se cumplió rápidamente. Sin embargo, no fue así con la orden de esparcirse. Menos de 200 años después del diluvio, en los que se negaban a esparcirse, liderados por Nimrod, nieto de Cam y héroe de actos poderosos y de gran influencia, logró fundar varias ciudades en la zona de la Mesopotamia, sobre todo al sur, entre ellas Babel, donde inició la construcción de una torre sigurat en forma de pirámide escalonada, que en realidad era un santuario idolátrico, porque dentro de ella, en su piso superior, estaba entronizado un ídolo. La torre estaba siendo construida en una amplia llanura de la Mesopotamia meridional llamada Sinar, donde habitaban los sumerios, que tenían un alto nivel cultural y técnico. Usaron ladrillos de arcilla y los unieron con asfalto o betún. La edificación de ciudades era un plan opuesto al plan de Dios de que los hombres se esparcieran y cultivaran la tierra. La concentración de los seres humanos en ciudades siempre ha fomentado la ociosidad, la inmoralidad y toda clase de vicios, además de la delincuencia. Pero estos descendientes de Noé decidieron construir ciudades buscando seguridad, olvidándose que la verdadera seguridad proviene tan solo de obedecer a Dios y confiar en Él. Además, se construyó una torre que no tan solo serviría para protegerlos contra ataques eventuales, sino que siendo tan alta como ellos pensaban hacerla, que llegara hasta las nubes, les permitiría escapar a otro diluvio, a pesar de que Dios había prometido que nunca más sucedería algo así. Otro objetivo de la torre era hacernos un nombre, es decir, hacer un monumento a la sabiduría superior y a la habilidad de sus edificadores. Cuando la idolatría y el politeísmo se multiplicaron, rompieron la unidad de la religión única y también el espíritu de hermandad entre los pueblos. En Génesis 11:5 dice, descendió Jehová. Es decir, el Señor llevó a cabo una investigación personal y ocular de lo que los hombres estaban haciendo en Sinar, en Babel más precisamente. No fue una manifestación visible de Dios, sino quiere decir que en forma invisible estuvo allí para comprobar cuán alta estaba la torre y cuán determinadamente los hombres iban progresando en su construcción. No era sino el primer paso de un plan maligno, magistral, para regir el mundo, y requería una acción pronta y decisiva para frustrar estos proyectos impíos. Pero para que los hombres sepan que Dios no es arbitrario ni actúa por impulsos súbitos, Dios
desciende, inspecciona y da su juicio para limitar así el poder de Satanás. Como la torre ya había alcanzado gran altura, los trabajadores que estaban arriba se comunicaban con otros que estaban en puntos estratégicos de la misma para recibir y transmitir las órdenes acerca del material que se necesitaba subir. Hasta ese momento todos los habitantes de la tierra tenían un solo idioma, sin diferencias dialectales. Todos tenían la misma pronunciación y el mismo vocabulario, según dice Génesis 11:1. Las investigaciones modernas en este campo han demostrado concluyentemente que todos los idiomas conocidos se relacionan y procederían de un idioma original común. Confundamos allí su lengua, Génesis 11:7. Para evitar tener que destruir otra vez a la humanidad, Dios decidió reprimir la maldad antes de que alcanzara límites peligrosos. Al confundir el idioma se produjo gran desorden y confusión, y fueron obligados a abandonar tan ambicioso y perverso proyecto. Se impidió así una acción futura unida. Se formaron grupos según la lengua que hablaban los que podían todavía seguir una conducta impía. Pero la división de la sociedad en muchos grupos impediría una acción concertada contra Dios. Ahora los hombres se vieron obligados a obedecer a Dios, y así fueron esparcidos ampliamente. Los descubrimientos arqueológicos señalan el valle de la Mesopotamia como la primera región donde se desarrolló una civilización diferente, y pronto surgieron civilizaciones similares en Egipto, en Palestina, Siria, Anatolia, India, China y el resto del mundo. Todas estas evidencias confirman las palabras de Dios. Los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:8. Como conclusión, veamos los actuales constructores de torres. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura. Pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, confiando en sí mismo y rechazando la ley de Dios. Hay constructores de torres en nuestros días. Los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. Pretenden juzgar el gobierno moral de Dios, desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. Y, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Esta es una cita del libro Patriarcas y Profetas de Elena de White, las páginas 115 y 116.